los resultados del plan de 1975. En este año hubieron muchas mejorías y hablando sobre el PIB, en el año 1975 tuvo una decaída por la industria, entonces decayó por un 25% por la economía, lo comercial y por las mineras. Después, en el año 1976, comenzó a aumentar. En el salario real, empezó a aumentar, empezando con el año 1975 con un 54,3% y luego terminó en el año 1981 con un 84,0%. La inflación empezó a disminuir, empezando con 343 en el año 1975 y terminando en el año 1981 con un 9,54. Lo que es el balance fiscal, tuvo una irregularidad y a pesar de que en este tiempo hubo una reducción de los gastos económicos y sociales, y así en el año 1979 comenzó a aumentar. Y por lo que es lo internacional, que serían las reservas internas y las deudas internas, estos tuvieron grandes mejorías debido a que estos años la exportación comenzó a aumentar. El nuevo modelo económico, desde 1975 a 1961. La política económica inaugurada en 1975 provocó un cambio en el modelo de desarrollo chileno, basado en fortalecer el sector exportador. El modelo se basaba en la idea de colocar a Chile en condiciones de competir en el mercado capitalista internacional mediante el aprovechamiento de sus ventajas comparativas. Hasta 1973, los aranceles aduaneros alcanzaban hasta el 60% del valor de los productos. Los empresarios podían aumentar y diversificar las exportaciones, aumentando también el retorno de la divisa al país, porque si aumenta las exportaciones, más dinero internacional ingresa al país. Los efectos de corto plazo del plan demostraron que algunos sectores de la economía se adaptaron más rápidamente que otros al nuevo modelo implementado. Reducción del rol económico del Estado. Un elemento clave del nuevo modelo era que el mercado interno debía propender la liberalización de los precios, de los ingresos y de los recursos. La liberalización de los precios y de los ingresos fue súper sencillo. Ellos tenían que eliminar el control de pagos y también tenían que restringir los reajustes de los salarios de la administración pública. Y en cambio el modelo de los recursos era totalmente diferente. Ellos también tenían la idea de cambiar de la liberalización, pero con otro método. Su método era privatizar las empresas. Comenzó en el año 1974 y 1975, así privatizando 259 empresas aproximadamente. El mercado temía de este tipo de liberalización porque privatizando las empresas ellos temían la desnacionalización de la economía, entonces algunos se oponían y como varios se opusieron a esto, empezaron a privatizar las empresas individualmente. Los grandes beneficios a esta ola de privatizaciones fueron grupos económicos que predominaban en Chile en esos años, que uno de ellos fue Vial, Cruzat Larraín y Yurar. Mercado de tierras fue un aspecto central en la política general de la liberación, que desde 1975 impulsó el régimen militar. En 1973 se mantenía una disputa entre seguir la reforma agraria o detenerla, y se llega a un acuerdo en el cual se asignarían tierras a los parcelos o campesinos dependientes. La Cora entregó predios a unas 32.000 familias. En total se habían asignado un 52%.
de todas las tierras expropiadas. Y además, estas tierras se asignaron individualmente, o sea que ya no se daba una asesoría ni capacitación. Un 28% de las tierras restantes se devolvió a sus antiguos propietarios, a quienes se le habían expropiado las tierras bajo la reforma agraria de 1967. Y otro 20% restante se retomó o simplemente vendió forma privatizada. En 1976 se inauguró otra ley que liberalizando el mercado de tierras agrícolas hizo posible acceso a las tierras empresarios urbanos que querían hacer un negocio agropecuario. El desarrollo agroindustrial. La liberación de tierras permitió acceder a tierras rurales a diversos empresarios para instalar y desarrollar negocios agropecuarios y forestales. En el ámbito forestal, en los años 1974 y 1979 se consolidaron chilenos economistas, y en 1980 tres grupos economistas controlaban el 70% de las tierras forestales en Chile. En el mercado de tierras agropecuarias estaba fragmentado entre hacendados tradicionales, propietarios sobrevivientes de la reforma agraria y nuevos empresarios agroindustriales. Las empresas agroindustriales que se desarrollaron fueron tres tipos: embaladoras, es decir, empresas dedicadas a seleccionar y envolver mercaderías para su transportación; frigoríficas, destinadas principalmente a la ganadería y agricultura; agroindustriales propiamente tales eran procesadoras de materias primas, como por ejemplo empresas de salsa de tomate o productoras de jugo. Las relaciones internacionales y el aislamiento político. Desde el golpe de Estado, la imagen internacional de Chile se deterioró abruptamente, quedando la minoría de los países apoyando el nuevo régimen y la gran mayoría se opuso. Incluso algunos países rompieron relaciones con Chile, como Italia y Colombia, entre otros. Estas rupturas de relaciones se provocaron por los incidentes diplomáticos en el país, al no dejar salir a los opositores que consideraban peligrosos. El caso más recordado es el de Lumi Videla, cuyo cuerpo fue arrojado muerto a la Embajada de Italia. Desde ese momento se acordaron 15 condenas de la ONU por violación a los derechos humanos en contra de Chile. De la postura anticomunista chilena se derivó el fin de las relaciones con Cuba y Corea del Norte, siendo gran parte del mundo socialista el que se distanciaba con Chile. A pesar de esto, Chile aumentó sus vínculos comerciales internacionales, incluso con los países que no tenían relaciones diplomáticas. Chile y Estados Unidos. Estados Unidos, cuando Chile instauró el nuevo régimen militar, se dio cuenta que también Chile estaba surgiendo nuevamente económicamente. Entonces de inmediato Estados Unidos quiso tomar y profundizar acuerdos diplomáticos. Pero las intenciones del gobierno chileno también era indemnizar a las empresas extranjeras mineras, ya que cuando estuvo Allende le quitaron las empresas a las personas que eran extranjeras y a las personas extranjeras. Y Chile quiso indemnizar a los extranjeros que perdieron sus empresas. Entonces, en el gobierno de Nixon y Ford lo tomaron bien, y así también podían salvar Chile su deuda externa para tener como una buena relación. Pero todo empezó después a enfriarse. Aunque ellos en 1973 tenían el objetivo de estrechar vínculos comerciales, porque el tesorero secretario de Estados Unidos, William Simon, vino a Chile a entrevistarse con personal
del Ministerio de Hacienda. Pero en 1976, Estados Unidos votó la suspensión de las ventas de armas a Chile y la limitación de asistencia económica a condición de avances de limitación de avances en la materia de derechos humanos. Pero posteriormente en Washington ya Estados Unidos con Chile iban a tener el alejamiento definitivo, ya que en Washington hubo un asesinato al ex ministro de Hacienda de Allende, Orlando Letelier, en el que también fue asesinada su secretaria, Ronnie Moore. Aunque cuando hubo la investigación, todo apuntaba a que había sido la DINA la que había hecho esto. Y en 1978 Estados Unidos le exigió a Chile que entregara a los responsables. Chile entregó a los responsables, aunque no dijo que había participado completamente de eso. Pero y después ahí está Orlando Letelier, que él fue el asesinado, que fue tomado como para los estadounidenses un atentado en su país. Después ya se terminó todo cuando cambió el nuevo gobierno de James K. Carter en 1978 y en 1981, que hubo como que Estados Unidos aplicó sanciones económicas a los países del Cono Sur, y ahí estaba afectado directamente en Chile. La relación entre Chile y Perú. Desde su llegada al gobierno, las Fuerzas Armadas consideraban que un conflicto con Perú era altamente probable debido a la desconfianza entre ambos estados y a la distancia ideológica entre el gobierno populista de Velasco Alvarado y el de Augusto Pinochet. Desde el año 1974, actores civiles y militares peruanos comenzaron a estimular un conflicto militar con Chile. Las Fuerzas Armadas peruanas desarrollaron ejércitos militares muy cerca de la frontera con Chile, lo que despertó las alarmas del gobierno chileno. Fue entonces que se activó la diplomacia castrense, que consistía en contactos militares directos y del más alto rango entre ambos ejércitos con el objeto de reducir la confrontación. La caída del gobierno de Velasco Alvarado significó el enfriamiento del problema fronterizo. Chile-Bolivia. El conflicto militar con Perú había provocado que el gobierno chileno buscara acercamiento con Bolivia, entre dos gobiernos, que fue Hugo Banzer de Bolivia y Augusto Pinochet de Chile. Ambos presidentes había un acercamiento, ya que se conoce como el despliegue de la Operación Cóndor. El abrazo de Charaya fue una negociación de Bolivia, quien formuló su planteamiento, que fue la sección de Bolivia de costa marítima soberana. Ya, esa constituía, decía que entre la línea de la Concordia del límite del radio urbano de Arica, extendiéndose a la franja territorial soberana desde la costa hasta la Atlántica boliviana y chilena, incluyendo la transferencia del ferrocarril Arequipa. Decía que de 5 kilómetros de extensión a largo de la costa y 15 kilómetros de profundidad, zonas que se determinaran en Iquique, Antofagasta o Cruzado. Chile respondió que no, ya que destacó el Tratado de Paz y Amistad de 1904 que debía ser respetado, y en 1978 Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile. Chile y Argentina, la guerra que no fue.
En 1971, los gobiernos argentino y Chile habían acordado someter a arbitraje la corona británica a la cuestión de la soberanía de la isla ubicada al sur del Canal Blue. Las tres islas pertenecían a Chile en virtud del Tratado de 1881. El rechazo argentino al fallo activó ronda de negociación que culminó un acuerdo entre ambos gobiernos, el Alta de Tehuana. Bueno, y esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Ya. ¿Tienen más preguntas? Lo hicimos bien. Lo hicimos completo. Entonces pregunta es lo que debe ser. Ahora sí, hablando. Sí, como una foto oficial. Ahí sí. Están todos. Voy a apagar el data. Ahí sí. Tomen el micrófono para que se lo vayan pasando en la medida que van respondiendo. Las preguntas están puestas en orden a medida que fueron apareciendo, por una razón obvia, pero no quiere decir que van personalizadas. El trabajo sigue siendo grupal, aunque la evaluación es individual, pero el trabajo como actividad propiamente tal es grupal. Así que cualquiera puede intervenir, cualquiera puede responder, cualquiera puede apoyar al otro. Esa es la idea. Vamos por parte, dijo el desmonetizador. Primero, me gustaría que lograran establecer una verdadera razón de fondo para la cual se genera el golpe de Estado. Chile ha vivido varios, no es el único, ha vivido varios golpes de fuerza, desde la época de la independencia, O'Higgins, durante su cargo antes de ser director supremo, Carrera. O sea, pareciera ser que el golpe de Estado o las intentonas golpistas, como se dicen, son algo frecuente en América Latina y también en nuestra historia. ¿Por qué esa fórmula? Ojalá que se erradicara para que esto no ocurriera nunca más. Lo dudo, pero ¿cuál es la razón de fondo que los militares un día se les ocurre estaban aburridos? Lo que pasa es que el gobierno de Allende no estaba controlando bien, porque la gravísima crisis económica, social y moral que estaba destruyendo el país era una de las razones, también la incapacidad del gobierno para tomar las medidas que detengan el proceso y desarrollo de los cambios. Una crisis económica, social y moral. Eso es muy subjetivo, como ¿quién lo dijo? La Junta Militar. Porque yo lo podría ver desde el otro lado, incluso lo veo desde el otro lado. Soy, entre comillas, de la vereda del frente. No soy muy adepto al golpe del régimen militar ni nada parecido. Por lo tanto, ¿cuál crisis moral? Que los comunistas se ponían a la guapa. Había una... Sí, es cierto, hay una crisis económica, eso es indudable, pero una crisis económica no es la única que ha habido en Chile. Hubo una crisis económica cuando se nos murió el salitre, el negocio del salitre, y a nadie se le ocurrió hacer un golpe de Estado. Hubo una crisis económica incluso durante el propio gobierno militar, posterior al 80, por ahí por el 81, y a nadie se le ocurrió hacerle un golpe militar a los militares. O sea, incluso tuvimos una crisis económica grande en 2008, durante la administración Lagos, y a nadie se le ocurrió hacer un golpe militar para derrocar al presidente Lagos. Entonces, lo moral, lo económico puede ser indiscutible, objetivo. La pregunta es lo moral, es como muy subjetivo qué es lo moral. Entonces, ¿hay verdaderamente una razón de verdad? ¿Creen ustedes que hay una razón de verdad? ¿O solamente hay un tema de prejuicio político? No, que también la constante de incremento que estaba usando este gobierno era como súper desigual.
Entonces iba a haber una guerra civil. Para ellos ya como que, para los militares no había como algo ya lineal, sino que estaba todo desigual. Entonces ya el país estaba como todo en caos, en el desequilibrio. Entonces para los militares, los uniformados tenían como una guerra civil ya que se iba a formar. Era como algo inevitable. ¿Era inevitable? ¿El golpe era inevitable? Buena pregunta esa. ¿Se pudo haber evitado un golpe de Estado? No solamente digo por parte de los militares, digo por parte de quienes lideraron el país, de la clase política, del propio presidente Allende, del Congreso. Es que la influencia de Estados Unidos también estaba afectando en Chile. También estaba como... el golpe de Estado no fue solamente idea chilena, sino que también Estados Unidos estaba dando como una influencia totalmente. Y entonces la cosa marxista ya la querían acabar. ¿Se acuerdan de la estrategia de defensa hemisférica? Para lo que vimos durante el periodo de la Guerra Fría en Chile. Está en ese contexto. La doctrina supernacional. Entonces, ahora, ya. Mi perspectiva es que era evitable. Y era evitable no solo por parte de los militares, era evitable también por el propio presidente Allende. Desde mi juicio personal, Allende debió haberse ido cuando se lo dije. Y no solamente el día 11 de septiembre, sino los días previos. Era bastante impopular, el país estaba bien dividido, sí, bien dividido. Socialmente la gente estaba bien dividida. Y Allende, yo creo que en pro de los, como él decía, de los intereses de la nación, no hubiese evitado 17 años de dictadura militar si se hubiese ido. Incluso la Constitución del 25, yo la estaba leyendo y ustedes ponían, que emitía algunos, tiene los mecanismos legales que se debe hacer porque el presidente renuncia al cargo. O sea, estaba normado lo que él tenía que hacer. Bien, sigamos. Pero en un momento algún problema con la administración pública. ¿Saben lo que es la administración pública? Me gustaría saber si saben qué es ese concepto de administración pública. Yo al menos... Ustedes que son de especialidad en administración, ¿no? Yo no sé con así con certeza lo que se puede llamar administración pública, pero sí le puedo sacar una conclusión. ¿Ya? ¿Ves? Que no sé, la gente, los públicos, la persona pública o una organización que administra o que organiza e implementa cosas a la gente pública o a la sociedad. A la sociedad. Ya. Simplemente eso es lo que puedo usar. Una pregunta más directa. Está relativamente bien. Esa gente que implementa acciones para la sociedad, ¿trabaja para el Estado o trabaja para la empresa privada? Para el Estado. Eso es lo más importante de la administración pública. Cuando ustedes hablan de administración pública, cuando usan ese concepto, están hablando de la gente que trabaja en el aparato estatal. Por ejemplo, los funcionarios de las Fuerzas Armadas, los intendentes, la gente que trabaja en la gobernación, en la municipalidad, los profesores de colegios municipales, todos ellos son parte del aparato público, que es lo contrario de lo privado. Nosotros, yo trabajo en la empresa privada, porque mi colegio no es municipal. Bien, sigamos. Me llamó la atención que durante las primeras acciones que toma el régimen militar, expulsaron a los universitarios. ¿Por qué expulsa a los universitarios? Raro, ¿no? Ya, está bien echar a Allende, a sus partidarios y que los mande al exilio, pero eso ya, claro, digo que esté bien. Tiene lógica, no que esté bien, pero tiene lógica. Tiene lógica dentro de esta supuesta guerra interna. Pero me llama la atención, ¿ya?, que la agarre contra los estudiantes. Pero no solamente los estudiantes, también quedaron miles de personas, como 15.000 personas quedaron sin trabajo. Y entre eso... Ya, pero ¿para qué lo enfocar en los universitarios? ¿Quién dio a los militares con los universitarios? ¿Por qué? ¿Qué pasa en las universidades? Empiezan no le podría decir. Los militares entran a varias universidades emblemáticas, ingresan con tropas, llevan universitarios detenidos, y no hablan de carabineros, que hoy en día uno ve carabineros ingresando a universidades para desalojarlas, no, porque los militares con jeep, con fusiles, casi con tanques, tomando los ministerios detenidos, sacando las universidades y después expulsándolos de sus estudios. Hubo muchas personas
que no pudieron terminar sus estudios porque los militares los expulsaron de la universidad. Y hoy en día podrían ser profesionales y exitosos. Entonces, ¿qué les dio con la universidad? ¿Qué pasa en las universidades? ¿O fue un capricho? ¿No? ¿Nunca han ido a la universidad? ¿Sí? Yo entraba a clase. ¿Nunca han ido a la universidad? ¿A la UNAP? ¿A la UTA? A la INACA. Profe, sería por... Pero que la INACA es privada, si quieren quitar lo mismo. Entonces, cuidado, pero una conclusión, por último, ahí que Maca se arriesgó con una conclusión ahí. Es que los universitarios eran considerados... Hay un comunismo interno en las universidades, ¿ya? ¿Tendrá que ver que en las universidades se genera una suerte de cuna de la política? Sí, porque siempre van a ser influenciados los universitarios en ese tema. Siempre como que le van a... Como ahora que también la cosa de la educación gratuita está siendo influenciada por algún partido político, no, a ellos no le nació sobre eso. Sí, bueno, las universidades son un semillero de futuro para dirigentes políticos, de todos los lados, claro, y siempre fundamentalmente como del centro para la izquierda, y a veces de ultra izquierda. O sea, es por ahí, no intervienen los colegios, intervienen las universidades. Entonces, sigamos. Y aquí hay una cosa. Aquí estamos en un tema muchísimo más político y legal. La legitimidad del poder presidencial fue un tema pendiente. En un momento, uno de los grandes problemas que había que zanjar de esta nueva junta militar era legitimar el poder. ¿Saben lo que es legitimar? Cuando uno habla de legitimar el poder o legitimización, por favor, legalizar, tiene que ver con la ley. El poder, en este caso el poder, cualquiera sea, no solamente el presidencial, por ejemplo, el que yo podría ejercer aquí mismo, o el que sus padres pueden ejercer en su casa, tiene que tener no solamente un respaldo de poder de la fuerza, debe también tener un respaldo legal. Eso se llama legitimidad. Yo soy el que manda en la clase porque tengo un respaldo detrás mío que es la ley, que en este caso el reglamento interno del colegio. Tengo ese respaldo legal, no es un capricho mío, no es un capricho de la inspectora general o de sus padres. En el caso de sus padres es lo mismo, sus padres tienen un respaldo legal, tienen su potestad legal. La ley lo respalda a ellos. La pregunta es, ¿la ley respalda a la Junta Militar? ¿Tiene legitimidad? ¿Pinochet tuvo legitimidad? Porque después ustedes dicen que se proclama el Día de Liberación Nacional y se asume como el líder o el jefe supremo de la nación. Anda la osa, diría Bart Simpson. ¿O no? Les voy a leer algo. Miren, les voy a leer algo. En ese tiempo, la constitución vigente era la constitución de 1925. Muy bien, Waldo. 1925. De la Biblioteca del Congreso Nacional. Artículo 63. El presidente será elegido en votación directa por los ciudadanos con derecho a sufragio de toda la República. Dicho esto, ¿Pinochet era legítimo presidente? No. Raro, ¿no? Raro. ¿Saben qué hace después? Te lo vamos a ver después cuando sigamos la clase. ¿Saben qué hace? Cambia la constitución. Elimina la del 25 y crea la constitución de 1980, que es la vigente, la actualmente vigente. Deberían eso. Hay una actual polémica de eso. Sigamos, vamos al tema internacional. Se proclaman distintas condenas. La OEA, las Naciones Unidas, la Red Cruz Roja Internacional, a lo mejor no estaba en el texto, pero propios estados también lo hacen directamente, particularmente muchos estados europeos, franceses, ingleses, proclaman condenas en contra de la dictadura, particularmente por este tema de la violación a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad. Aparte de la condena, ¿existe alguna acción directa por parte de estos organismos internacionales o de algún estado para frenar, para dar solución a estos abusos por parte del régimen militar, de la dictadura? Les voy a poner un ejemplo para entender mejor la pregunta. El año 2003, Estados Unidos se invade Irak, la invasión militar más grande después de la guerra de Vietnam, y la invade con un solo propósito: liberar a los pobres iraquíes del yugo de la opresión de Saddam Hussein.
el Somalia, el 91, Estados Unidos con otras tropas de la OTAN invaden Somalia bajo un mandato de Naciones Unidas para eliminar una guerra civil. Actualmente hay una misión militar latinoamericana en Haití, en la cual Chile es miembro, la famosa MINUSTAH, que está hoy pacificando Haití bajo un mandato de Naciones Unidas. O sea, tenemos ejemplos claros donde la ONU, la OEA u otros organismos toman acciones directas y mandan a los famosos cascos azules, ¿ya?, u otros organismos, y toman acciones militares, humanitarias, ¿ya?, para poder frenar ciertos abusos, atropellos o conflictos. Dicho eso, ¿ocurrió algo similar, cercano, parecido en Chile? Sí, por parte de Estados Unidos, porque en junio de 1976 Estados Unidos ya no le iba a vender más armas a Chile, ya no quería que ellos tuvieran apoyo económico de Estados Unidos porque Chile estaba violando los derechos humanos. Ah, bien. O sea, se hace algo. Sí, algo indirecto quizás, pero se hace. Claro, pero o sea, no nos invadieron, no llegaron tropas de cascos azules, pero se hace algo, ¿cierto? Acciones se toman, porque la condena es un papel, que si en ese tiempo hubiese habido internet, la ONU lo publica en su página web. ¡Wow! ¡Qué acción! ¿Cierto? ¿O no? Pero en realidad sí, algo se hace. Se hace mal, la Cruz Roja también entra a Chile. Y la dictadura lo deja entrar, el gobierno militar lo deja entrar como una señal de buena voluntad, de decir que en realidad aquí no estamos atropellando los derechos humanos. Perdona que haga un juicio político personal. Me llama la atención, ¿cuál es la razón para asesinar a Letelier? Letelier fue el embajador de Chile de Estados Unidos durante el gobierno de Allende. Fue canciller también del gobierno de Allende, ministro de Relaciones Exteriores. Pero el gobierno de Allende ya murió. Y él se quedó radicado en Estados Unidos por mucho tiempo. ¿Cuál es la idea de mandar a matarlo si ya está en Estados Unidos? Es como que yo expulso a un alumno, el alumno se cambia de colegio y me consiga un contacto con el inspector general de ese colegio y le digo, no, expúlsalo de nuevo de allá también. ¿Cuál es la idea? ¿Qué mandar a matarlo? Enviaron agentes de inteligencia chilenos. Y eso es lo que le molestó a Estados Unidos. Que intervinieran agentes militares chilenos en su propio territorio para cometer un atentado terrorista. Eso le molesta a Estados Unidos. A Estados Unidos no le gusta que le toquen allá, que le hagan, le gusta a ellos hacerlo. Pero ¿cuál es la idea? Que además matan a su secretaria, y su secretaria no era chilena, era estadounidense. Yo creo que la idea era, ya que desapareciera, quizás Orlando Letelier iba a querer hacer como algo contra Chile, no sé, influenciando o hablando con alguien de Estados Unidos como del gobierno para que Chile le cerraran. Bueno, la dictadura temía de que mucha de la gente que tuvo alguna influencia política durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende generara una suerte de movimiento insurgente o de algún movimiento político de oposición en el extranjero, en el exilio. Entonces en algún momento se pensaba que se iba a crear una suerte de como de movimiento revolucionario, terrorista, que después iba a invadir Chile, iba a haber una guerra civil, algo así como lo que se hizo en Bahía de Cochinos con Cuba. Eso estaba muy lejos, la verdad. Los chilenos se fueron al exilio más pobres. No tenían para comer, no iban a comprar armas. Ustedes saben que las armas son caras. Son caras, son costosas. Hablar un momento de la privatización, vamos al tema económico. Y que la privatización fue una de las tantas medidas para implementar este nuevo modelo que se genera después del 75. Primera pregunta: ¿qué es privatización? Lo escuchamos reiteradas veces y hasta hoy en día. Lo que significa privatización, lo que yo considero que como que... ¿Es cómo? Pues. No, es. ¿Ya? Es como... que previene o que... No tengo la boca en la boca. Efecto contrario. No. Que no tenga influencia del Estado, que sea como algo, una cosa así, que ya el Estado no intervenga en las cosas que vayan a hacer una organización. O mejor dicho, una empresa. Una empresa, sí. En una parte que hablaron de la privatización, decían que dentro de este proceso de privatizar distintas empresas que eran del Estado y pasarlas a manos privadas, manos particulares,
Le temían a algo, pero no entendía el concepto. Le temían a la... Me quedó aquí, lo anoté y no alcancé a copiarlo. Se temía que se desnacionalizara la economía. Ah, se desnacionalizara. ¿Y eso qué significa? ¿Me podría explicar? Ando un poco lento hoy. Desnacionalizar. Que la plata de Chile se fuera al extranjero, que extranjeros tomaran recursos chilenos y que ellos se ganaran la plata de que eran chilenos. Se temía eso. ¿No le ocurre ahora? ¿Las mineras no son extranjeras? ¿Las mineras no son extranjeras? El mayor proyecto hidroeléctrico que se va a construir en Chile, allá en Hidroaicén, es español. Pero sí, las carreteras también son extranjeras. Las carreteras son extranjeras, la telefónica es española. ¿Sí? ¿No ocurrió al final? Claro, ¿no? Penúltima pregunta. ¿Qué tiene de nuevo el modelo económico? Dice el nuevo modelo. ¿Qué tiene de nuevo? Por ejemplo, cuando dice liberalización de mercado, no sé. Adam Smith lo hizo en el siglo XIX. Cuando se rompe el modelo monopólico después de la colonia, las nuevas repúblicas independientes americanas generan un comercio libre con distintos nuevos estados y otros estados europeos. O sea, no hay nada de nuevo. ¿Qué tiene de nuevo? Bueno, que aquí sale que está basado en fortalecer el sector exportador y que era una idea de colocar a Chile en condiciones de competir con el mercado internacional mediante el aprovechamiento, como que lo querían poner en condiciones para poder competir con el mercado internacional por el sector exportador y todo lo que tenga que ver con exportación. ¿No hizo lo mismo con Alfredo Solechero? Fue un país competitivo en el mercado internacional, al punto que exportábamos a Chile como Juan Caliente. Nunca el país fue tan rico, decía Balmaceda. Tenemos tanta plata que no sabemos qué gastarla. Tanta plata era que se la robaron. Sí, ya no. Muchas fortunas congresales, entre ellos el presidente Alessandri, que en ese tiempo era diputado, hizo su fortuna siendo abogado de empresas lecheras. Pero los presidentes no pueden estar ahí interviniendo en la... No era presidente todavía. En la democracia. Sí. Entonces, hemos hecho eso, de exportar y ser competitivos. Sí, es raro, no tiene nada de nuevo o tiene algo. Hay algo nuevo acá. Cuando dicen, por ejemplo, empresa privada, las lecheras eran públicas. Para el periodo